otorgada a cada una de las personas que están allí presentes. Les bendecimos de una manera especial y creemos que la palabra del Señor produce dentro de cada uno de nosotros los cambios necesarios para el desarrollo y el crecimiento en nuestras vidas. Nos gozamos en el Señor por cada uno de los que hoy están acá en Casa Cesbi presente. De verdad que para nosotros es un privilegio tenerle. Ya hoy estrenando aires, ya un poco más frescos que en otros días. Esperamos más adelante poder acondicionar mucho mejor para que se sientan mucho más frescos. Nuestra intención es poder tirar un segundo techo en el que se reduzca un poco más para que así el ambiente se pueda sentir más frío y usted se traiga abrigo, chamarra, para que sienta frío en tiempo de calor acá adentro. Entonces nos gozamos en el Señor porque Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido. Estamos endeudados todavía con esos aires, pero le damos la gloria al Señor por todo. Dice por ahí un hermano que fiado hasta el tren. Entonces, lo que nos puedan dar para la oportunidad de pagar poco a poco o paso a paso, lo importante es que vamos a pagar. Amén. Eso es lo importante. Pero ya estamos mucho mejor, más cómodos para poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Hemos hablado durante mucho tiempo sobre lo que está relacionado con el propósito de Dios en la vida del hombre. Y en múltiples ocasiones yo lo he dicho, lo he pronunciado, lo he establecido, pero quiero repetir parte de lo que es ese propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Porque ninguno de los que estamos acá carecemos de propósito. Todos tenemos un plan de parte de Dios para nosotros, pero el propósito de Dios tampoco es carente para nuestras vidas. El propósito de Dios está latente, siempre está vigente. Y el propósito de Dios es uno solo. El plan de Dios para la vida del creyente son muchos. Hay muchos planes de parte de Dios para tu vida. Dios puede estar planificando en tu futuro, sacarte del país, llevarte a otras naciones o establecerte en esta nación como una columna, un baluarte, una persona que pueda promover el nombre de Cristo. Pero el propósito de Dios, cuando hablamos en ese propósito esencial, es uno solo. El propósito no cambia y la declaración del propósito está desde Génesis. El Señor, cuando establece ese propósito, le habla a la humanidad, le habla a Adán específicamente, que es el inicio de toda una humanidad acá en la tierra. Y lo principal que le dice es: multiplícate, fructifícate y llena la tierra, sojúgala y enseñoréate. Le da 5 palabras específicas: multiplicación, fructificación, y no tan solo le dice multiplícate, fructifícate, llena la tierra, sino que le dice sojuzga y enseñoréate. La palabra sojuzgar es sal y toma violentamente. Quiero resumir todo esto simplemente para que podamos entender a profundidad lo que realmente significa. Porque cuando hablamos del propósito de Dios, el propósito de Dios es hacernos una habitación suya para que nosotros podamos promover su reino y su gloria en el ámbito terrenal. Por eso Dios le da a Adán pautas específicas: multiplicación, fructificación, llenad la tierra. Y luego le dice sojuzga y enseñoréate. Adán se estaba convirtiendo en el vocero, en el que daba la voz, en el que anunciaba, en el que promovía, el que establecía lo que era el propósito de Dios dentro de la tierra. Solo que Adán fracasa en el ámbito para el cual fue encomendado. Hubo un fracaso rotundo en el ámbito para el cual fue establecido este hombre. A partir de ese momento, Adán comienza a vivir las consecuencias del fracaso y de no vivir dentro del propósito de Dios. Luego la Biblia comienza a dar una narrativa completa de toda la decadencia humana dentro de ese propósito. Todo lo que decayó, toda la muerte, todo lo que venía en cuanto a degeneración del ser humano, fue la herencia que se nos fue otorgada por medio de Adán dentro del propósito. Pero la Biblia menciona a un postrer Adán. El postrer Adán es llamado Cristo Jesús. Y el postrer Adán
viene con el propósito de restaurar lo que se perdió en el principio, lo que perdimos en el inicio, el mandamiento de Dios dado al hombre, aquello que quedó quizás en un estado de espera. El postrer Adán, llamado Cristo, le da el permiso para que se comience a ejecutar desde el punto en el que Él es ahora el representante, dándonos a nosotros la misma ubicación de ser una habitación para Dios, la cual vamos nosotros a tener internamente a Cristo para poder ser expresado. Miremos un versículo bíblico que me llamó mucho la atención cuando comencé a estudiarlo. En el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Ahí lo vamos a colocar en pantalla, pero aquellos que trajeron Biblia pueden tenerlo también en su Biblia, y los que quieran apuntarlo también apúntenlo. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se lo voy a explicar porque a veces leerlo superficialmente nos confunde y nos enreda. Cuando el apóstol, y para mí fue el apóstol Pablo el que escribió el libro de los Hebreos, quizás hay unas discrepancias en este asunto, pero cuando el apóstol escribe este versículo, le está diciendo a la iglesia que los que participaron de carne y sangre, está hablando aquellos que son seres humanos, aquellos que participamos de un cuerpo, aquellos que participamos de tener sangre. Nosotros tenemos una naturaleza humana, eso es lo que quería decir el apóstol. Los que participan de tener una naturaleza humana, a esta persona se le fue enviado también el Hijo, hablando de Jesucristo, y dice, para que Él también participara de la misma naturaleza humana que participaban todos los que estaban en esa naturaleza. O sea, que el Señor mismo se viene y se establece como uno de nosotros para sufrir y padecer lo mismo que nosotros sufrimos y padecemos. Vino a la tierra para poder sentar bases y decir, ok, ahora yo voy a vivir lo que tú vives, ahora yo voy a sentir lo que tú sientes, ahora yo voy a padecer lo que tú padeces. De manera que cuando Él termina padeciendo, viviendo y sufriendo todo lo que hoy en día vivimos, sufrimos y padecemos bajo la carne, dice, las lleva a la cruz del Calvario y condena en esa misma carne todo sufrimiento, todo padecimiento, toda dolencia, todo lo que el ser humano había padecido por causa de la herencia de Adán, por causa de lo que Adán perdió, y ahora Él dice, yo lo vivo, yo lo tengo, yo lo sufro. Y mire cómo dice entonces, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el cual es el diablo. Esto es maravilloso, entender que había un imperio establecido, denominado o llamado imperio de la muerte, el cual tenía sujeto en esclavitud a todo ser humano, el cual vivía bajo temor, bajo miedo, bajo incertidumbre, porque cuando Adán peca, el ser humano en general hereda todo lo que es esa humanidad pecaminosa y se establece un imperio de muerte. En el Génesis nos damos cuenta que cuando el Señor le dice a Adán y a Eva que cuando coman del fruto del huerto del Edén, aquel fruto de la ciencia del bien y del mal, le dice, de cierto morirás. Y cuando le habla de cierto morirás, no le está hablando de una muerte física, le estaba hablando de una muerte espiritual. Lo mismo dijo Jesús cuando unas personas se acercaron a decirle, Señor, te queremos seguir, pero permítenos ir a enterrar a nuestro pariente que acaba de morir. Y el Señor le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero ustedes vengan y síganme. Jesús no estaba hablando de una muerte física, Jesús estaba hablando de una muerte espiritual. La Biblia habla en Génesis de una muerte espiritual. Las Escrituras
hablamos en todos los ámbitos del ser humano, habla de la muerte espiritual. Y cuando habla referente a Adán, está hablando que Adán establece por causa de su pecado una descendencia de muerte espiritual, la misma muerte espiritual que toma posesión Satanás, porque él tenía el imperio de la muerte, y ese imperio de la muerte es erradicado en el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario. En el momento que Cristo va a la cruz, dice que en ese lugar él toma y le quita el imperio de la muerte y establece un nuevo imperio, establece un nuevo dominio, un nuevo mandato, un nuevo gobierno. Y el imperio que establece el Señor es un imperio de vida. Ahora el ser humano ya no tiene la oportunidad de morir espiritualmente, sino de que su vida espiritual tenga vida, de que su vida espiritual pueda poseer algo específico. Por eso, desde el inicio, desde el principio, hubo una planificación de parte de Dios, porque Dios sabía lo que iba a suceder y no iba a dejar desprevisto a nadie en la humanidad, en la tierra, sin que pudiera optar o tener la opción de optar por la vida en el momento que se le determinara. Hoy tenemos la oportunidad, tenemos opciones. Yo puedo tomar la decisión de seguir en imperio de muerte o permanecer en el imperio establecido por el Señor. Se lo voy a volver a leer para que ahora, con el entendimiento que tenemos, podamos comprender lo que la Escritura dice. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de la misma para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. El imperio de la muerte nos hizo estar en servidumbre dentro de nuestras vidas, nos hizo esclavos. Pero cuando Cristo viene y por medio de la muerte de Cristo establece la libertad, nos corresponde a nosotros establecer, o nos corresponde a nosotros tomar la decisión, porque desde un inicio se lo dije, la planificación de Dios, el plan que tenía Dios, era para proteger al hombre, proteger al ser humano, proteger la vida del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Dios te conocía desde antes que tú nacieras. Por eso la Biblia dice, a los que desde antes conoció, a ellos los predestinó. Y cuando hablamos de predestinación, hablamos de una selección desde antes de la fundación del mundo. Y aunque muchas personas quieran evitar este tema, porque es un tema religioso muy delicado, que puede tocar fibras muy delicadas en las ideologías cristianas y ortodoxas, pero este tema es inevitable, está en la Biblia, y Dios trabaja con una predestinación. El problema del trabajo de Dios en cuanto a esta predestinación, que solo predestina a los que antes conoció, a los que de antemano ya Él sabía cómo eran, a los que de antemano sabían lo que iba a hacer, a los que de antemano sabía el corazón, sabía la conducta, sabía el pensamiento. Así que el día de hoy tú no estás acá y la gente que está por las redes sociales no están mirando solo por una casualidad, no están mirando solo porque se le ocurrió pararse a mirar, no están escuchando solo porque hoy están escuchando, sino que hubo una planificación previa de parte de Dios para establecer un momento específico en tu vida, el cual te iba a establecer a escuchar una palabra que te dijera, yo te estoy llamando desde antes de la fundación del mundo, yo terminé a hacer algo con tu vida desde antes que tú nacieras, y Dios sabía que te ibas a descarriar en el camino, Dios sabía que ibas a tener problemas y circunstancias difíciles dentro de la trayectoria de tu vida, pero con todo eso hubo una planificación de parte de Él para llamarte, para hacer de ti una persona diferente. Así que si tú logras entender esto, tú vas a comenzar a entrar en esa planificación de Dios para ti. Es necesario comprender que, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos,
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerdan que le dije hace unos minutos que el plan de Dios era hacernos una habitación para que expresáramos a quién? Expresáramos el reino, el plan, la manifestación de lo que Él era o de lo que Él quiere dentro de la tierra. Y aquí el apóstol Pablo a los romanos le dice que el plan de Dios es tomarte desde antes de la fundación del mundo para que tú puedas expresar la imagen del quién, la imagen del Hijo. O sea que la formación de Cristo dentro de mi vida va a producir una expresión dentro de la comunidad, de la humanidad, de las personas que están en mi contorno, va a producir una imagen del Hijo. Lo que se está gestando dentro de mí, lo que está creciendo dentro de mí, lo que se está produciendo dentro de mí, es solamente la imagen del Hijo tratando de salir a flote para que el mundo pueda conocer a Cristo por medio de los que hoy estamos presentes. Hoy somos un producto imperfecto, hoy no tenemos las cualidades que quizás deberíamos tener, pero estamos en el proceso de cambio, estamos en el proceso de transformación, estamos en el proceso en el que el Señor está haciendo lo necesario para llevarme a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Un desarrollo continuo, un desarrollo permanente. Nunca va a cesar, nunca va a parar. Siempre va a estar latente el crecimiento y el desarrollo de Cristo en la vida del creyente. Sigo leyendo lo que dice el apóstol: conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los que hoy están presentes, a los que hoy nos están escuchando, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea que el Señor te predestina, y no tan solo te predestina, sino que te llama. Por eso te topas con gente que te predica. Por eso te topas con gente que te habla. Por eso te topas con programaciones dentro del Facebook que te están diciendo que Cristo quiere ser formado en ti. Cristo quiere hacer algo en tu vida. Por eso te consigues con cantidades de cosas que vienen a traer a tu vida la imagen del Señor que necesitas tener. Por eso que dice las Escrituras: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y cuando Dios te llama, entonces comienza el trabajo. Y a los que llama, a estos también justifica. Y a los que justifica, a estos también glorifica. Te llama. La justificación es simplemente: está bien, eres pecador, está bien, eres un imperfecto, está bien, tienes problemas, eres mentiroso, eres engañador, eres borracho, eres esto y eres todo aquello. Entonces entra la justificación. Pero ahora yo te estoy viendo por medio del Hijo, que murió en la cruz, quitó el imperio de la muerte, y ahora te veo con un imperio de vida. Señor, pero tengo defecto. Es que te estoy viendo con el imperio de la vida, no de la muerte. Es que te estoy viendo por medio de Cristo, no te estoy viendo por lo que tú eres en cuanto a Adán, sino que te estoy viendo en cuanto a Cristo. Y ahí comienza la justificación. Justificación simplemente es que aunque tú eres algo en lo natural, en lo espiritual ya fuiste declarado lo contrario. Solamente necesita ser manifiesto. Es como una semilla. La semilla se siembra en corrupción, dice. Usted agarra una semilla, cualquier semilla. ¿Cómo es una semilla? Dígame. Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, y comienza a decir. Pero lo que me gusta de este asunto es que cuando sabemos leer, dice: mas el fruto del Espíritu, está mencionando uno solo. Lo único que va a producir el Espíritu Santo en la vida del hombre es el amor. Y del amor se desprende todo lo demás. Porque lo dijo también Pablo, se lo dijo a los Corintios en el capítulo 13. Pablo, hablándole a los Corintios, le dijo que si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Le está diciendo: si yo no tengo amor, vengo a ser un instrumento musical que no tiene nada de música. Vengo a ser un instrumento que no se le saca nada de armonía. No armonizo con lo que puedo decir que tengo. Entonces muchas dicen: soy cristiano, tengo a Dios en mi vida,
o yo soy un hombre justo. Hey, el Espíritu Santo de Dios que habita la vida del creyente, lo primero que va a producir es amor que mata todo lo contrario a ese amor. Entonces el apóstol le habla a la iglesia, le dice, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Dice, si tuviera profecía o entregase todos mis bienes para dar de comer a los pobres o entregase mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve. Entonces se especifica una palabra especial, dice el amor. ¿Qué es el amor? Dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no guarda rencor, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque el fruto que produce el Espíritu en nuestras vidas, llamado amor, hace todo, absolutamente todo lo necesario para matar lo que va en contra de dicho amor, y luego produce todo lo que Él establece dentro de las Escrituras: gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que produce el amor dentro del creyente. Pero cuando el Espíritu habita, comienza a morir todo lo contrario al amor, todo lo contrario a la paciencia, todo lo contrario a la benignidad, a lo bueno, todo lo contrario a la bondad, todo lo contrario a la mansedumbre, todo lo contrario a las palabras deshonestas. Entonces, ¿qué necesito yo? Que Cristo nazca en mí, porque naciendo Cristo en mí, comienza a matar todo lo contrario que produjo Adán y comienza a vivir todo lo positivo que produjo Cristo. Es sencillo, solo necesitamos darle lugar, solo necesitamos permitirle al Señor estar dentro de nuestras vidas. Por eso Romanos, Pablo cuando se va a los romanos a hablarle en sus cartas, comienza a establecer lo que es la vida de la ley en Cristo Jesús. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que leímos en Hebreos. Lo mismo que le habló a los romanos, se lo escribió a los hebreos un poco más reducido. Él, sabiendo que nosotros vivimos bajo una naturaleza humana, se hizo humano. Y con esa naturaleza humana fue a la cruz para morir en ella. Y en esa muerte condenó a la naturaleza humana, condenó esa naturaleza para que hoy nosotros pudiéramos vivir bajo libertad. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Lo que produce el Espíritu en nuestras vidas son pensamientos espirituales. Y escúcheme algo en esta hora. Espiritual no es hablar en lenguas. Ser espiritual no es ver milagros a cada rato, ni ver demonios en todos lados. Ser espiritual no es ser una persona que tiene visiones y que tiene sueños. No. Eso no es lo que relata la Biblia con una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella que tiene al Espíritu Santo en su vida. Punto. Se cierra en eso. No hay otra forma. ¿Cómo identifico yo a una persona espiritual?
porque vive con los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. No profecías, ciencias, revelaciones, y ve el demonio, y ve diablos, y ve... No, eso no es una persona espiritual. Arránquese esos conceptos de la mente. La persona espiritual produce los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Son los frutos, es lo que produce. Pero durante mucho tiempo la iglesia contemporánea, la iglesia que hoy hemos recibido durante generaciones, nos dice: es que ser espiritual es que los demonios se manifiesten. Ese sí es espiritual. Es que hablan lengua, ese es espiritual. Es que danza, ese es espiritual. Es que hace cantidades de cosas que dice: oh, wow. Mire, usted va a escuchar gente que le va a decir: ay, burra mansa no lanza pata, así te dice el Señor. Y esa frasecita, así te dice el Señor, encapsula que tú no puedes negar lo que Él te está diciendo, porque así dice el Señor. Y es un hereje, es un falso, es un mentiroso. Porque el que digan así te dice el Señor para nuestro tiempo, y que lo que te digan esté en contra de lo que la Biblia dice, es delicado. Entonces, no te creas a todo aquel que se para, habla 4 lenguas y te dice una profecía. O te dice: así dice Jehová, así dice el Señor, o así te dice el Espíritu. Porque lo que está es sugestionando para que recibas y aceptes lo que te está diciendo. ¿Sabes cuánto yo he escuchado decir: así te dice el Señor, el carro que tienes que dármelo? Así te dice, Señor, el dinero que tienes en la cuenta bancaria tienes que darlo como ofrenda. Y no estoy diciendo que estés malo, que tú ofrendes, que tú diezmes o que tú obsequies algo. No. Si Dios te puso en el corazón hacer algo, hazlo. Pero no te dejes sugestionar por otros, que la misma Biblia no está demandando eso de ti. La demanda de las Escrituras es que los que viven en el Espíritu produzcan el fruto del Espíritu. Si la semilla se siembra, va a desarrollar primero muerte. Muere al pecado, muere al delito, muere a todo lo que ella era antes, para producir un árbol frondoso que va a producir frutos. Es para eso. Cristo te habita para producir frutos. El Espíritu Santo está dentro de ti para producir frutos. Tú mueres para producir frutos. Es toda la esencia del propósito de Dios. Desde el inicio me hago una habitación para que exprese lo que soy en el ámbito humano. Falló, me produzco a un postrer Adán que cumpla lo que no cumplió el primero. Para que cuando habite la vida de un creyente produzca a Cristo y produzcamos la imagen del Señor. Es sencillo, pero los religiosos nos las complicamos todas. Es que necesitamos a Cristo. Es lo único que la iglesia necesita entender. Cristo en nuestras vidas para que seamos lo que Él determinó que seamos. Mira lo que dice Romanos 8:6 en la versión NBI. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Solo hay 2 caminos: o permitimos que la naturaleza adámica pecaminosa controle nuestra vida y produzca muerte, o permitimos que la naturaleza del Espíritu controle nuestra vida, nuestra mente, produzca vida y produzca paz. Necesitamos tomar decisiones radicales en nuestra vida para poder producir lo necesario en el ámbito
en el que estamos rodeándonos. Quiero despedir a los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Sean bendecidos, que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en cada uno de ustedes.